Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Mi nombre es José María Salazar Núñez y hoy tenemos un gran programa en este extraño invierno limeño con muchísimo sol. Vamos a conversar con dos autores peruanos muy importantes que nos dejó La Independiente, la Feria de Editoriales Peruanas. Vamos a hablar con Julia Wong, poeta, promotora cultural, quien nos va a hablar sobre su libro Pessoa por Wong, libro que recomiendo muchísimo, editado por Hanan Harawi. Y también le vamos a preguntar al cuentista y novelista Stuart Flores, autor de La Velocidad del Pánico, ¿cuál es su libro inolvidable? Mi nombre es José María Salazar Núñez y recuerda, somos libros, seámoslo siempre. ¡Vamos! Seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el marco de la Feria La Independiente, la Feria de Editoriales Peruanas, y estamos con Julia Wong, la poeta y autora del libro Pessoa por Wong. Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, un gusto, muy bien, muy contenta de que La Independiente está teniendo un público espectacular y gracias a ti por la invitación. No, por favor, nosotros encantados. Y sí, la Independiente realmente ha sorprendido gratamente con la acogida. Quería un poco hablar sobre Pessoa por Wong. Ya me contabas que es un proyecto que viene gestando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el origen de este libro tan particular? Bueno, el origen de este libro era que nunca quería ser escrito, ¿no? Pessoa es uno de mis autores sagrados, de esos que crees que son intocables, como lo fue Vallejo en algún momento. Lo que pasa es que como Vallejo es santiagochuqueño y es liberteño como yo, que soy chepenana, estaba mucho más cerca, ¿no? Y si bien es cierto, su poesía era inabarcable, la escritura de la narración, como Paco Yunque, sí me acercaba a la pobreza del norte del Perú, ¿no? En cambio, Pessoa, que es portugués, y yo hablaba un poquito portugués porque había estudiado algunos meses en el Jardín de la Infancia en Macao, me parecía inabarcable. Uno, porque no manejaba bien el lenguaje, y otro porque la lectura de sus libros era como una píldora que te eleva demasiado al infinito, ¿no? Entonces me demoré mucho en decidir hacer esto hasta que María Elcira Brum, que es una brasilera que dicta un taller en México, me animó diciéndome, bueno, ¿te animas a hacer esto? Y me dio las pautas, ¿no? Me dice, hay que leer 13 libros en 6 meses, más otras cosas, son libros sobre Pessoa, ¿no? No de Pessoa, porque eso ya se supone que los había leído, y lo que salga de ese taller lo publicamos. Y yo le dije, no, Nica, ¿no? Me parece que es una falta de respeto, ¿no? Y me dijo, bueno, lo ves y si no te gusta, no, pues. Entonces lo hicimos, por supuesto que lo que salió al principio nada que ver, pero lo trabajamos como 1 año y medio más y ese es el resultado. Hablabas de que Pessoa era un poco inabarcable, y quizá una de las razones por las que era inabarcable es porque hay muchos Pessoas, ¿no? Desde hablar con sus heterónimos, Ricardo Reis, Alberto Cairo, etcétera, etcétera. ¿Eso fue algo que un poco te alejó un poquito de él, que te complicó su lectura? Por supuesto que ver que alguien se atreve a hablar de las multifacetas que tiene el ser humano de una manera tan clara y bellísima, duele, ¿no? Porque es como que te ves ante un espejo verdadero, como es ser multifractario, como somos los humanos, pero la cultura occidental nos enseña a mentirnos que somos uno solo, ¿no? Entonces cuando viene alguien y te dice, todo lo que te han dicho hasta este momento sobre lo que tú eres es mentira, y te dice, ahora vamos a hablar la verdad, y es que somos miles y nadie, y decir sí es difícil. Entonces creo que ese es el primer paso a la inabarcabilidad, pero hay muchas más facetas de ese no alcanzar, ¿no? Creo que él, por algo es el autor emblemático de la lengua portuguesa. No solo ha querido decirlo todo, ¿no? Como decir una Biblia portuguesa, sino lo ha dicho, y de miles de maneras y de formas muy bellas, ¿no? Quizá eso. En la lectura del libro, mejor dicho, se ve un poco tu viaje también por tu propia historia personal, ¿no? Por un poco el juego con las identidades de dónde vienes, tu herencia oriental, que justo habla de las miles de identidades que tenemos, porque en Oriente se acepta un poquito más eso de lo que hablabas. ¿Eso fue lo que estuvo claro desde que empezaste a escribir el libro, o vino después, que la única manera un poco de abarcar Pessoa era intentar abarcarte a ti misma, ¿no? Sí, con eso me ayudó María Elcira, y bueno, creo que muchos escritores hacemos psicoanálisis, ¿no? A la manera de Lacan, y usamos el lenguaje para tratar de explicar estas cosas fractales que nos pasan, ¿no? Incluso lo que pasa con el neurocórtex. No sé si sabes que todos los estudios que hay sobre la experiencia del individuo postmoderno también tiene mucho que ver cómo el cerebro ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que Pessoa hace una especie de quiebre cuando él se anima a decir esto, porque dice, estos somos, ¿no? Y son cosas que no se aceptaban
pensaban en aquella época, ¿no? Entonces fue el gran revolucionario de su época. Hay uno de los poemas más famosos de Teresa que a mí me encanta, que es Autopsicografía, ¿no? Que dice: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente, ¿no? Y, y un poco eso es lo que está detrás de esto, ¿no? Me preguntaba si fue un poco difícil para ti llegar a estas zonas un poquito oscuras y difíciles de tu historia, y también en general y hacerlo a través del lenguaje, como torturar un poquito el lenguaje, ¿no? Siempre estamos torturando el lenguaje los escritores, ¿no? O sea, nosotros no escribimos autoayuda, nosotros no escribimos bonito para decirle a la gente qué linda que es y que le vamos a contar. No somos cuentacuentos para niños, ¿no? Incluso hay cuentacuentos que también son un poco heavy o punkis, pero normalmente los escritores de mi estilo estamos haciendo sangrar el lenguaje, ¿no? Estamos exprimiendo la piedra justo. Y Pessoa lo que hace es eso, ¿no? Yo creo que explicar de esas miles de formas este dolor, y encima decir que lo estamos fingiendo, porque no es tanto tampoco, ¿no? Pero utilizas el lenguaje de tal manera que duele, ¿no? O sea, si tú lees el libro de Desasosiego de Pessoa, te va a doler, vas a saber que tú eres tanto estás seducido por el lenguaje y a la vez eres asesino del lenguaje, ¿no? O sea, hay un juego medio macabro y morboso, ¿no? Con tus formas de expresar estas cosas que sentimos. Lo que pasa es que es muy personal cómo cada uno se retrata en esos cientos de heterónimos, ¿no? Porque cada persona vive por esas facetas de distintas formas, ¿no? El libro del asociado, que es un libro espectacular y muy difícil, pero muy rico, creo que es muy inteligente en entender un poquito, en adelantarse a lo que es nuestra época, ¿no? Ese con lo que Baudelaire llamaba el sentir el spleen, el tedio constante, el desasosiego. ¿Crees que Pessoa fue un poquito una persona que logró radiografiarnos de una manera que muy pocos escritores lo han hecho? Yo creo que él fue el escritor que cambió la literatura, pero nadie lo toma desde ese lado, ¿no? Yo creo que, como tú ves también ahora, y lo voy a decir como dicen a calzón quitado, depende cómo vendas tú tu producto, ¿no? A Pessoa nunca se le vendió como el gran revolucionario, no solo de la lengua portuguesa, sino en general de la creación del hombre posmoderno, ¿no? No quiero decir nada contra cómo los franceses han creado sus productos, como decir Baudelaire o Gambo o lo que quieras, pero Pessoa nunca tuvo esa publicidad, era el loquito, no, ay, tú veías Pessoa y solo conoces 3 heterónimos que son Ricardo Reis, Alberto Caeiro y Álvaro de Campo, y no tienes idea de toda la cosa que había, y no tienes idea, muchos no tienen idea del libro de Desasosiego, ni saben por qué, ni dónde vivió, ni de dónde apareció. Otros decían, no, es que era gay, era no gay, ¿qué importa, no? O sea, son cosas totalmente irrelevantes al lenguaje y a lo que él quería promover. Yo creo que él, incluso, o sea, no sé si sabes que hay libros en inglés de algunos heterónimos totalmente, lo que él quería decir es, aquí empieza el nuevo hombre, ¿no? El nuevo hombre que fue más o menos al principio del siglo XX. Un hombre cosmopolita y distinto. Sin una identidad única, ¿no? Pero que también sufre al respecto, ¿no? Que está en esa dualidad. Y sobre todo cortar con todo el pasado, ¿no? Que te venían diciendo, tú eres hijito del rey y la reina, y te dicen, puta, no eres nadie, ¿no? Ahorita sí nadie. Y te vas a ir formando de acuerdo, a él no te dice de acuerdo a lo que compres, pero cuando escriben en la tabacaría es más o menos eso, ¿no? En la tienda empieza tu historia, ¿no? Un poco así en este mercado de lo que habla Marx después, ¿no? O sea, hay una cosa que, por supuesto que él no era marxista para nada, pero si lo ves, si lees Pessoa desde el lado marxista, es también medio marxista, ¿no? Muchísimas gracias, Julia. Recuerden, Pessoa por Wong, editado por nuestros amigos de Hanan Harawi, desde aquí de la Feria La Independiente. ¿Somos Libros? Seámoslo siempre. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el marco de la Feria La Independiente, segunda feria de editoriales peruanas, y vamos a conversar con Stuart Flores, el autor de La Velocidad del Pánico, quien nos va a decir cuál fue su libro inolvidable. Hola, Stuart, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo en realidad muchos libros inolvidables, pero voy a mencionar tal vez uno que me marcó mucho el año pasado, que es... el autor es Julian Barnes y el título es El sentido de un final. Digamos que me marcó por dos factores. El primero de ellos es que la historia que cuenta es bastante sentimental, tiene aborda mucho la nostalgia y la cuestión de la memoria.
tiene un trabajo en ese sentido muy espectacular. Evoca mucho, es una narración bastante nostálgica, no he tenido oportunidad de gozar con un libro de esa manera. Y el segundo factor es la cuestión técnica del libro. El libro tiene un narrador que es un narrador bastante engañoso, a mí, sobre todo, yo caí en las trampas que tendía, porque es un narrador que no se sabe en qué momento te está contando una mentira o exagerando una verdad hasta deformarla en mentira, ¿no? Y justamente ese narrador no confiable que cuenta la historia es lo más, en el aspecto técnico, es lo más fascinante del libro, ¿no? Porque al final descubres que no estabas, bueno, al dudar de él no estabas tan desacertado al hacerlo, ¿no? Muy interesante el sentido de un final de Julian Barnes, el autor inglés. Muchísimas gracias. Y ya saben, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias, Stuart. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Julia Wong, a Stuart Flores, muchísimas gracias al Independiente, Feria de Editoriales Peruanas, por supuesto Pinturas Majestad. Ya sabes, Pinturas Majestad es bueno para ti. Y muchísimas gracias a ustedes. Si les gustó el video, pónganle like, compartan. Ya saben, estamos en la página de Facebook Somos Libros, Seámoslo Siempre, y también en la página de Facebook de CNB, que es nuestra plataforma. Y si se han perdido algún programa, si quieren hacer una maratón de Somos Libros, pueden entrar a cnbtvdigital.com. Mi nombre es José María Salazar Núñez, conmigo será hasta la próxima semana. Y recuerda, somos libros, seámoslo siempre. Chau.